copia del documento que estemos acreditando el voto, ¿no? Y el voto se puede hacer por correo o en presencia, es decir, en presencia de los consulados, ¿no? Eso sería la forma más habitual. Nosotros desde el pasado, creo que fue martes, abrimos el correo electrónico, que es voto@casadespana.mx. Lo repetimos, voto@casadespana.mx. Ahí en los grupos tenéis cómo se rellena o dónde está el formato, dónde se descarga el PDF, y ese formato junto con el pasaporte o documento nacional de identidad nos lo mandáis, y nosotros lo que hacemos es desde la Casa de España mandar ese fax a España, a vuestra oficina del censo electoral, y os mandamos como comprobante por correo electrónico, obviamente, la hoja de que ha salido ok, el reporte famoso aquel que manda el fax, ¿no? Que te dice, pues la transmisión ha sido correcta, ¿no? Eso es lo que os mandamos para que tengáis constancia de que ha sido así. Después hay otras... Oye, José María, perdona que te interrumpa, una preguntota. Para los amigos que nos escuchan en otros países de México, podemos también hacerles el mismo favor. Si ellos nos envían por correo electrónico, si alguien que nos escuche en Japón o en Brasil o en otros países, si nos envían por correo electrónico, porque les dificulta lo que comentabas, ¿no? De que no tengan ellos acceso a un fax. Sí, claro, por supuesto. Si nos envían por correo electrónico, igualmente se lo podemos hacer llegar a su demarcación y el ruego del voto para que le llegue su papeleta a su país donde estén residiendo. Claro, sin problema. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Lo único que si nos mandan 3.000, pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Sí, sin problema. Es decir, nosotros lo que ponemos es el aparato de fax y la llamada de teléfono, obviamente, hasta España, hasta cada una de las provincias del censo electoral que correspondan, y ya está, o sea, no se pone nada más. Hasta la fecha nos han llegado ya como 20 o 25, por ahí tengo varios correos que han llegado, que he visto por ahí, que ya están llegando, y mucha gente está muy interesada en pedir o rogar el voto para poder que sea lo más rápido posible y que puedan votar, ¿no? Porque bueno, por desgracia las últimas elecciones del 20 de diciembre, pues muchos sobres llegaron tarde. Pues, influye también el correo de España, el correo de México, me imagino que el correo de Argentina o de China o del país donde viva cada uno, y eso provoca el que un porcentaje pequeñísimo de personas, como decía Eduardo Dizzi, el presidente del Consejo, de esos 2.300.000 personas que estamos, que ya somos la tercera provincia de España, los que estamos en el exterior, por encima de Sevilla, de Valencia y de Bilbao. Es decir, está Madrid, Barcelona, y después está Yo creo que casi sería una comunidad autónoma más que una provincia, ¿no? Sí, con 2 millones de personas. Sí, claro, es muchísima gente. Sí, claro, se considera que somos pues la tercera provincia, pero por el número de habitantes, no digo de ciudadanos que estamos fuera, ¿no? Y que tenemos derecho al voto. Por eso se está intentando luchar para que tengamos, los que estamos en el exterior, representación en el Congreso, al menos un diputado que fuera el diputado representante de los ciudadanos del exterior, ¿no? Qué bonito sería. Eso se lleva mucho tiempo luchando, pero tanto uno como otro partido nunca han accedido a contemplarlo, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. No van a ceder un escaño. Efectivamente, sería hacer un escaño, porque no se puede poner 351 escaños en el Congreso, ¿no? O sea, son 350 porque así lo marca la Constitución, y entonces sería quitar un escaño. Pero sí es cierto que eso se está trabajando y se está intentando. Ya hace 3 años nosotros desde la Casa de España hicimos el intento, presentando junto con otras propuestas al Congreso, pero bueno, pues nos hicieron el caso que nos hicieron, o sea, bien poco, pero bueno, ahí quedó, por lo menos el esfuerzo lo hicimos, ¿no? Pero bueno, y sí, pues sí, Santi, todos los que nos escuchen en cualquier país del mundo, el correo, vuelvo a insistir, es voto@casadespana.mx. Repetimos, voto@casadespana con doble E de Espana.mx. Y claro, nos llegan los correos y nada, y mandamos con todo gusto ese formato. Acordaros de firmar la solicitud, que hay que imprimirla, la rellenas, la imprimes, la firmas, y después la mejor forma, si tienes un escáner, es escanearla, o si no, ya hay muchas herramientas de los teléfonos móviles que te hacen función pues de escáner, ¿no? Le haces una foto y parece que está hecha un escáner, y eso automáticamente lo mandamos. Estamos mandando
entre 2-3 veces a la semana. Nos ponemos normalmente por la noche, hora de México, porque allí es de madrugada y los fases funcionan mejor. Es decir, no hay. Hay que decir una cosa en honor a la verdad que me ha sorprendido, que en varios, y lo diré concretamente, en varios provincias de España donde hay una afluencia obviamente mayor, claro, no es lo mismo las solicitudes de ruego de voto que pueda tener Barcelona o Madrid que la que tenga Soria, obviamente por la cantidad de población que tiene. Pero curiosamente, por ejemplo, en Alicante han puesto 2 fases, en Álava han puesto 2 fases. O sea, ¿Y los dejan encendidos por la noche? Las 24 horas del día, sí. Oye, qué bueno, porque las otras los apagaban. Claro, pues no, están encendidos y además es obligación, y además ponen 2 en la mayor parte, vuelvo a insistir, también en el de Barcelona han puesto 2 fases, en el de Vizcaya, en el de Burgos, en el de así lo había dicho, de las Islas Baleares, en Cádiz también han puesto 2 fases, en Ciudad Real 2 fases, en Coruña 2, en Guipúzcoa 2, en Girona 2, en Lleida 2, en Madrid 3 números de fase, en Málaga 2, en Murcia 2, en Navarra 1 solo, en Ourense 2, en Las Palmas también 2, en La Rioja 2, estoy leyendo el listado de los fases que nos han mandado, en Santa Cruz de Tenerife también 2, en Segovia 2, en Toledo 2, en Valencia 2 y ya. O sea, la verdad es que han intentado las oficinas del censo electoral, porque sí hubo muchas quejas de, como tú bien dices, Serena, o que estaban apagados los fases, o que se atoraban, se quedaban sin papel, o la memoria se llena, y entonces, pues claro, pues hasta que no llegue el funcionario de turno y al día siguiente y lo active, pues ya se han perdido una cantidad de fases. Entonces, en muchos de los sitios donde ha habido problemas han puesto 2, y como en Madrid, en el caso de Madrid, 3 números de fases, que eso también es de agradecer, ¿no? Así que ya no tenemos que despertarnos a las 4 de la mañana para enviar el fax. Claro, lo puedes... Oye, también no sé si habéis oído o estaba leyendo hoy que parece ser que el Partido Socialista está haciendo por ahí una propuesta para que los que ya rogamos el voto en las anteriores elecciones, que nos lo manden de oficio ahora. Sí. Sería un detalle. Sí, están proponiéndolo y me parece una buena propuesta. Claro, siempre va a haber a lo mejor un porcentaje pequeñito de gente que en este periodo de diciembre ahora, pues a lo mejor ya no esté en la condición del CERA, es decir, que se haya regresado a España, se haya ido a otro país, o simplemente tan sencillo como que haya cambiado de dirección. Es decir, desde que antes vivía en la calle del Pez y ahora vive en la calle del Pato, y entonces no le va a llegar. Pero bueno, eso va a ser un porcentaje pequeño, pero sí es cierto que pues facilitaría mucho, porque ya estarían asegurando un número. Lo que sí es cierto, y volvemos a lo mismo, que esto pasa siempre. Si no hay ningún ¿cómo se dice esto? ¿Ningún cambio? No, cambio no. Bueno, el día 6 salen las papeletas, a no ser que haya impugnación, no me salía la palabra. Vale. Que no haya ninguna impugnación, porque como haya impugnación, solo tendríamos 7 días para que desde las oficinas del censo electoral llegaran a los países del mundo. No llegarían, vamos, ni casi ni que estuvieras en... No. A México tardan 10 días. Sí, como mínimo. Entonces sería con suerte 10 días. Prácticamente imposible. Entonces, en diciembre no hubo impugnación, y por eso aquí en México sí llegaron bastantes. O sea, sí nos enteramos que dentro de la poca gente, pero sí llegó bastante. Yo siempre digo que, por ejemplo, aquí en la zona norte, pues se recogieron 156, creo que fueron 156 votos de cerca de 10.000 votantes que tienen derecho a voto, pero realmente habían rogado el voto solo unas 400 personas, por lo cual un 33%, que fue un éxito, de los que habían rogado el voto votaron por correo. Y es cierto que también mucha gente votó por correo desde los distintos estados cuando le llegó, y ya llegó posterior, es decir, no tenía la fecha del matasellos del día que correspondía, que eso también es muy importante. Pero bueno, vamos a intentar que esta vez pues nos escuchen más en las urnas y que tengamos más participación los que estamos fuera. Y vuelvo a recordar que tenemos ese correo electrónico que es voto@casadespana.mx.
ahí por favor mandarnos eso. ¿Tú vas a votar, Juan Carlos, o no? Sí, pero ¿dónde tengo que descargarme el formato que has dicho? El formato lo tenemos en la página, pero tú no te preocupes que yo, terminando el programa, te mando el link para que te lo mando por privado para que lo descargues y lo rellenas, o si no puedes, porque es un formato PDF, no sé si lo puedes rellenar tú, si no yo te lo relleno. Pues tú me das los datos, yo te lo relleno, y lo único que me tienes que mandar es una fotocopia del pasaporte en este caso. Y ¿de todo el pasaporte o de la primera solo de la página primera, que valdría? Solo la que viene en la etiqueta de Anís del Mono. Digo, tu foto, perdona, que me estaba equivocando. Vale. Y luego te mando igual también lo del permiso de residencia, que es donde viene la dirección, ¿no? Para que me lo manden. Claro, no hace falta el permiso de residencia. Tú estás inscrito en el consulado, me supongo. No, acuérdate que tengo aquí, me dijiste tú que tenía aquí para que me pusieran como residente temporal. No, te estoy hablando en el consulado, no que tengas permiso de residencia. No, tendría que ir al consulado a darme el alta, ¿no? A inscribirme. Pues, claro, pues ahora mismo tenéis del 9 al 15 para hacer esa inscripción puntual, porque si no es imposible, no te va a llegar la papeleta. O sea, ahora mismo hay un periodo de apertura para ver y para pedir que te inscriban rápidamente en el ERTA, que sería para poder solicitar el voto, porque es que si no vas a poder. O sea, no vas a poder votar, quiero decir. O sea, voy a la embajada, me inscribo al consulado, sí, al consulado, y cuando ya esté inscrito te mando los datos. Exacto, del 9 al 15 es cuando está abierto el periodo. O sea, hoy es día 6, que hoy es viernes, sábado, domingo, el lunes, a partir del lunes está durante esos 5 días abierto el consulado para ese tema, o sea, y además se abren por la mañana y por la tarde para el registro del CERA, ¿vale? Eso es importante también que todos lo sepáis. Pero sí intentar hacer el esfuerzo, y vuelvo a insistir una vez más que simplemente rellenando ese papel, ese formato, junto con la fotocopia del pasaporte, nos lo mandáis y nosotros os hacemos el trámite de mandarlo por fax hasta España y ya está, eso sería. En las anteriores elecciones, a mí por lo menos me llegó a casa lo del censo electoral, y ahí te viene un código que hay que meter en una página web y es cuestión de segundos. O sea, los que tengan la gran fortuna de que reciben a tiempo el papelito del censo electoral, no hace falta que anden enviando fax. Exacto, ese es el CTT que lo llaman. Sí. Es el número electrónico, pero claro, para eso te tiene que llegar ese papel, esa boleta que llega sellada de la oficina del censo electoral, y es ese papel que nosotros rellenamos, pero viene con ese numerito, como dice Elena. Te metes en una página, pones esa clave, ese numerito que te viene, y automáticamente, telemáticamente te dan ya como que has rogado el voto, es decir, o sea, ya estás rogando el voto. Y es como, rapidísimo, es muy sencillo, como bien explicado. O sea, por una vez yo lo hice las últimas elecciones y me quedé así como que, ay, por lo menos han hecho algo bien, ¿no? Claro, la cosa está en que llegue el papelito. Claro, que llegue en el tiempo. En el tiempo. En el tiempo que marca, claro. Yo, de todas las maneras, por ejemplo, el otro día, el mío lo mandé normal, tradicional, por fax, rellené el papel y lo mandé. Pero, por ejemplo, si me llega a venir el CTT famoso, pues también lo mandaré. También, porque eso no cuesta ningún trabajo y ya está. Pero sí, os animamos a todos, ¿no? Elena, que participen en... Sí, hombre, que haya por lo menos ahora votar más gente para que a ver si conseguimos un desempate, ¿no? Porque si no, no vamos a ningún sitio. Porque, vamos a ver, ahora el día 28 tenemos el fútbol. No, que no estamos hablando de fútbol, por el empate, decía. Era broma. No, pero ¿te imaginas que no llegan a un acuerdo y dentro de 6 meses volver a rogar el voto? Claro. Y volver a... No, y entonces ya no podemos... nos ponemos a robar el voto, ya no a robarlo. Sí. Nos ponemos a robar todos el voto. Menudo desquicio. No, yo creo que, hombre, que tiene... yo creo que ya tiene que suceder algo y si hay como ha pasado ahora, tendrán que pues llegar a acuerdos. Es que lo que no se puede es no tener un gobierno de un lado o de otro compuesto de varios. Hay que ya como sea. Claro, hay como sea, porque además estamos haciendo... Bueno, digo el ridículo, pero sí una cosa extraña, ¿no? En Europa. Hombre, ¿cuál es? No sé si Bélgica o Dinamarca o cuál, que estuvieron también más de un año. Bélgica fue la que... Sí. Bélgica. Fue Bélgica que estuvo un año. Un año. Y le fue muy bien, por cierto, ¿eh? Y le fue muy bien. Sí, le fue. Sí, no. Entonces, a lo mejor sería lo bueno. A lo mejor nos llegamos otra vez hasta el 20 de diciembre, Elena, y resulta que el paro baja,
todo va mejor, la economía, y entonces decimos, bueno, pues yo creo que entonces es mejor tener gobiernos en funciones, que se vayan alternando en funciones, ¿no?